Para seguir hablando de estos temas de la violencia entre los políticos y el asesinato de aspirantes a puestos de elección popular, tenemos en la línea telefónica al doctor Ricardo Peralta Saucedo, académico e investigador en la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días, Ricardo. Gracias, muy buenos días, es un gusto saludarlas de nueva cuenta. Un saludo a toda la audiencia. Buen día. Desde su perspectiva, ¿cómo incide el crimen organizado en el proceso electoral? En principio yo quisiera hacer una aclaración. Ajá. Se le ha imputado al crimen organizado esta enorme ola de violencia en nuestro país que solamente de septiembre a la fecha ha tenido a 46 personas directamente relacionadas con las campañas políticas, es decir, quienes han sido candidatos, incluso precandidatos, se cuentan solamente 46, 122 en total relacionados con las campañas políticas. Pero, ¿por qué quiero aclararlo? Porque es muy fácil, desafortunadamente en México, imputarle a una organización o a varias organizaciones criminales la comisión, en este caso, de homicidios. Y esto se está normalizando, es decir, ha sido muy fácil para las autoridades deslindar cualquier tipo de responsabilidad, achacándolo directamente al crimen organizado, como si esto fuera un ente común que no existiera, porque además va muy de la mano con el tema de la impunidad. Es muy fácil decir fue el crimen organizado o incluso peor, señalar que aquellos que han sido víctimas de esta violencia desbordada en nuestro país algo tienen que ver con el crimen organizado, es decir, es muy fácil comentar, seguramente estaba en alguna actividad ilícita, seguramente estaba relacionado con el crimen organizado y por eso lo mataron. Y como si eso fuera una justificación a la violencia que vivimos en nuestro país. ¿Y por qué hablo de la enorme impunidad? Porque con independencia de que hayan estado relacionados con el crimen organizado, amenazados por el crimen organizado o asesinados por el crimen organizado, la omisión de la autoridad de no investigar estos delitos, de estos, por lo menos estos 122 homicidios de septiembre a la fecha relacionados con la campaña electoral en nuestro país, pues habla no solamente de un desaseo en las instancias de investigación de los delitos, sino también de la prevención de esta violencia desbordada. Entonces, eso sí, obviamente si lo sumamos a la cantidad de muertos que tenemos en el país, a los 240,000 muertos que acumulan 2 sexenios desde que comenzó esta fallida guerra contra las drogas, tomando como base de que ninguna guerra es benéfica para ninguna sociedad, pues menos una política de drogas equivocada en nuestro país, que, ojo, pudiera estar relacionada con estos asesinatos de violencia política en contra de los candidatos que quieren o que querían en este caso representar a los gobernados en este país. Ricardo, y precisamente quisiera hacer hincapié en esto que señalas de la responsabilidad de las autoridades. ¿Por qué no hay ninguna acción vinculante de los organismos responsables del proceso electoral también y se han limitado a hacer una serie de meros pronunciamientos? Yo creo que la efervescencia electoral, es triste decirlo, pero no solamente ha sido un plato de segunda mesa la investigación de los homicidios, sino lo vemos, por ejemplo, con la principal bandera electoral, que es la lucha contra la corrupción. Es nula la actividad institucional en contra de la corrupción, la impunidad, que por supuesto tienen que ver con estos hechos de violencia. Hoy la gente que encabeza las instituciones de seguridad y por supuesto los ejecutivos de cada entidad federativa y el federal están absolutamente absortos de sus actividades consuetudinarias, en este caso la prevención y la aplicación de la ley en la investigación de estos delitos, porque el tema electoral los tiene absolutamente interesados de conservar el poder a costa de lo que sea. Y esta impunidad no es nueva en nuestro país, somos el país más impune del mundo según el último examen o este índice de impunidad que realizó la Universidad de las Américas en Puebla hace aproximadamente 3 meses, en el cual nos encontramos en ese desafortunado ranking mundial. No solamente somos el número 135 de 180 países más corruptos, muy cerca de Somalia, que es el país más corrupto, y este número de impunidad pues nos establece que quien llegue a gobernar nuestro país tiene
tiene un enorme reto institucional, no solamente de la percepción, sino de la realidad que nos ocupa en nuestro país, porque lo vemos no solamente ese tema de investigación, no solamente ese tema de prevención, sino el número de sentencias condenatorias de delitos de homicidio que existen en nuestro país son prácticamente nulas. Apenas la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de hacer un estudio relacionado de cuánto tiempo nos llevaría resolver el número de homicidios que tenemos a este momento. Si hoy hiciéramos un corte, dijéramos a partir de hoy vamos a resolver los 240,000 homicidios de los últimos 2 sexenios, nos llevaría un poco menos de 500 años resolver estas investigaciones, si no ocurriera un homicidio más. Y eso pues obviamente no va a ocurrir. Es otra cifra negra, desafortunada, que tenemos en nuestro país, en la cual la impunidad, imagine usted 500 años para resolver los 240,000 muertos que hasta el día de hoy han sido achacados, como ya lo mencionamos al principio de la entrevista, achacados al crimen organizado. Pero esta violencia política va mucho más allá. Es muy fácil señalar al crimen organizado porque, insisto, es un ente fantasmal. No sabemos quién del crimen organizado, si son crímenes políticos o crímenes relacionados con estas elecciones, no necesariamente tienen que ver con el crimen organizado, hablando en particular o particularmente de la gente que se ha dedicado al narcotráfico. No sería muy irresponsable señalar sí son ellos. ¿Por qué? Porque no hay un solo detenido, no hay una sola línea de investigación que los relacione con alguien que se dedique al tráfico de estupefacientes en nuestro país. Puede ser un contendiente adversario a esta actividad política, puede ser algún delincuente solitario, pueden ser tantas líneas de investigación, pero insisto, en virtud de la impunidad es muy fácil que entonces el Estado mexicano diga es el crimen organizado, y con eso pues pareciera que se justificara entonces el asesinato de personas en nuestro México, como si no fueran mexicanos los que murieran, o que esta producción enorme de sicarios también fuera una falta de atención por parte de la ciudadanía, y no, es una falta de atención del Estado mexicano no crear las políticas públicas necesarias para evitar esta enorme producción de sicarios en nuestro país. Por eso es que creo que cualquier mecanismo que existe en nuestra Constitución para pacificar a México, incluida una eventual discusión sobre la aplicación de la amnistía en casos, ojo, aquí es muy importante no confundir, la amnistía no se puede aplicar para delitos que son considerados de prisión preventiva oficiosa, es decir, en este caso el homicidio, pero todos aquellos delitos que están fuera de estos 10 que señala la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde sí se podría aplicar la amnistía, una ley de amnistía, ¿para qué? Para recuperar a nuestros jóvenes, para darles otra opción dentro de nuestro país, para evitar que se conviertan en sicarios y que nos convirtamos en 2 fábricas tremendas y terribles, una fábrica de sicarios y una fábrica de muertos, como hoy está nuestro país. Muy bien, doctor Ricardo Peralta Saucedo, académico investigador en la Facultad de Derecho de la UNAM, le agradecemos mucho tanta claridad que nos ha usted compartido esta mañana, pues sobre el crimen organizado, sobre este proceso electoral, sobre en qué punto coinciden o no, más bien. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Peralta Saucedo, académico e investigador en la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por esta charla y por su tiempo para las audiencias de Radio Educación. Seguiremos en contacto si usted nos lo permite. Muy buenos días. Encantado. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Buen día.